dada. Gloria al Señor. Bueno, vamos ahora a la palabra en esta hermosa mañana. Hoy nos corresponde Segunda de Samuel, capítulo 5. Segunda de Samuel, capítulo 5. Vamos a leer los primeros 5 versículos en esta mañana. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén 33 años sobre todo Israel y Judá. Que Dios nos bendiga a través de la palabra de Dios en esta mañana. Bueno, podemos ver que el tiempo de Dios es perfecto y que cuando Dios promete, Él lo cumple. La Biblia dice en el libro de Tesalonicenses capítulo 5 que fiel es el que prometió, el cual también lo hará. David había sido ungido como rey a los 15 años aproximadamente, y vemos hoy, 15 años después, cuando ya tiene 30 años, que llega el momento en que esa palabra que Dios pronunció y ese ungimiento que Dios había dado allá en la casa de Isaí, su padre, a través de Samuel, se estaba cumpliendo, se estaba ejecutando en este momento en la vida de David. Muchas veces nosotros pensamos y decimos: bueno, Dios prometió algo, pero hace tanto tiempo que ya no me acuerdo, que ha pasado tanto tiempo y tantas cosas que a veces dudo de lo que Dios ha prometido. Pero Dios es fiel y Él prometió y lo hará en el nombre del Señor. Saúl había sido muerto, y en lugar de establecer allí a David como rey, Joab levanta a Isboset, uno de los hijos de Saúl, según dicen, de una concubina que él tenía, y lo establece allí, pero fue un reinado muy tímido, un reinado muy fugaz. Poco tiempo duró Isboset ahí reinando, y cuando le dan muerte a Isboset, dice que los ancianos vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Sabemos que el pueblo de Israel era uno solo, estaba un poco dividido, pero eran del mismo linaje. Eran del linaje de Abraham. Y bien dijeron allí: hueso tuyo somos y carne tuya. Venían de una misma simiente, venían de un mismo padre, y era Abraham. Y estaban allí, hermano, en medio de todo esto, divididos, pero vinieron para unirse en pos de David, para que se cumpliese la palabra que Dios había establecido a David. Y dice el versículo 2: y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Sabemos que ya ellos habían visto el liderazgo de David. Los ancianos, todo el pueblo conocía pues ya las aptitudes guerreras de David, las actitudes positivas de él, cómo se había enfrentado
aquel gigante que por tanto tiempo había atemorizado al pueblo y que Dios estaba con él. Y ellos le dijeron, bueno, antes de esto, cuando Saúl reinaba, eras tú quien introducía a Israel a la guerra y lo volvía a traer, dando a entender, ya nosotros te conocemos, David, sabemos quién eres, además, eres un hombre valiente. Y sigue diciendo allí, además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Ellos conocían pues a David, conocían sus virtudes, conocían que era un hombre valiente y además Dios estaba con él y Dios le había dicho que él apacentaría a su pueblo y que él sería por príncipe de Israel. Qué hermoso es, hermano, cuando nuestro testimonio, hermano, es bien delante de la gente, es agradable delante de la gente. Qué bueno es cuando Dios está con nosotros y nos abre puertas. David, hermano, esperó un tiempo, el necesario. A veces nosotros pensamos, pero ¿cuánto tiempo? El tiempo necesario. El panadero mete el pan en el horno. Si lo saca antes, queda crudo y no sirve para nada. Si lo deja mucho tiempo, se le quema y nadie se lo come. El pan tiene que salir a su tiempo. Asimismo, Dios en su tiempo y a su tiempo hace todo en el nombre de Jesús. David pasó por tantas cosas. Hemos venido estudiando la vida de David y pasó por tantas cosas. Tuvo que irse y vivir entre los filisteos como filisteo. Tuvo que huir injustamente delante de Saúl, hermano, pero llegó el momento en que la palabra de Dios se cumpliría. La promesa de Dios se cumpliría y los ancianos tuvieron que, hermano, buscar a David y declarar, tú has estado con nosotros, nos has introducido en la guerra y además Jehová ha prometido que tú apacentarás a tu pueblo y que serás por príncipe de Israel. Y dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey en Israel. Ellos fueron a donde estaba David allí en Hebrón, hermano, reconocieron su liderazgo, hicieron pacto allí, y una vez más, hermano, David fue ungido. Ya había sido ungido por Samuel, hermano, pero ahora está siendo ungido por los ancianos en medio del pueblo. Y estos versículos 4 y 5 llama mucho la atención acerca del tiempo de Dios. Y dice que era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Fueron 15 años el proceso de preparación, pero fueron 40 años de reinado. Hermano, si tu prueba ha llevado algún tiempo, hermano, tu recompensa será mayor en el nombre del Señor. La Biblia dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros se ha de manifestar. Quizás en este mundo tenemos pruebas, luchas, dificultades, pero vamos detrás de una corona que el Señor nos dará a cada uno de nosotros. La Biblia dice, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. 15 años duró David desde que fue ungido por Samuel. Cuántos procesos, cuántas angustias pasó David en todo esto, pero aquí dice que a los 30 años comenzó a reinar y reinó 40 años en Israel como rey, dando a entender que es mayor la bendición que el proceso. Si el proceso es largo, la bendición es más grande. Si el proceso es angustioso, mayor es la bendición. Cuanto más sea el llamado, el proceso quizás pueda ser más fuerte, pero la bendición será mayor en cada uno de nosotros. Y dice, en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén
reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Vemos que David comenzó a reinar a los 30 años, una edad, hermano, muy interesante, muy simbólica. También Jesús comenzó su ministerio a los 30 años y dice ahí la palabra del Señor que reinó 7 años y 6 meses sobre Judá, pero sobre Jerusalén 33 años, sobre todo Israel y Judá. Dios, hermano, cumplirá su propósito. Dios hará lo que ha prometido en el tiempo preciso de Dios. Dios no se adelanta, pero tampoco se atrasa. Él llega a tiempo, en el momento en que quizás la vida de David estaba en la condición más difícil. De allí comenzó Dios a obrar y a exaltarle. Llegará el momento de la honra en que Dios te honrará y verás la gloria de Dios en tu vida. David, hermano, esperó confiadamente en el Señor todo este tiempo y Dios fue canalizando todo. Comenzó solamente a reinar sobre Judá 7 años, hermano, pero llegó el momento en que Dios, hermano, le entregó la bendición completa. Nosotros solamente tenemos que ser fieles, fieles a Dios en el nombre del Señor, fieles al Señor, que el Señor quiere recompensarnos. Así que les animo en el nombre del Señor que la bendición viene, solamente hay que ser fiel a Dios y Dios hará el resto en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, continuamos. Versos 6 hasta el 11 dice así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los ojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, vemos ahora una parte muy importante, ¿no? Que David viene a conquistar a Jerusalén. Jerusalén era conocida como Jebús, y le llamaban jebuseos a sus habitantes. Y vemos en la escritura que en el tiempo de Josué dice que ellos lograron sacar a todos los demás, pero a los jebuseos no lograron sacarlos. Luego viene Caleb también, y Caleb también lo intentó, pero no pudieron. Se ve que a la ciudad, pues al ser una parte alta, montañosa, y era una ciudad fortificada, era muy, muy difícil el acceso a esta ciudad, era difícil ser conquistada por la posición geográfica que tiene. Entonces, ellos se sentían fuertes allí. Pero sin embargo, cuando David llega a tomar ya el reinado, vemos que ya David tiene completamente el reinado en Israel. No podía ser que quedara esa ciudad allí en medio de Israel que todavía no fuera conquistada. Y peor aún, en medio, porque la ubicación era prácticamente en el centro de Israel, en el medio de Israel. Así que David toma la decisión de conquistarla, toma a sus hombres y deciden ir allí. Pero esta gente le mandó mensajes menospreciando a David, diciéndole que él no podía subir allí y diciéndole que aún los cojos y los ciegos, como diciendo, mira, cualquiera te va a derrotar. Pero David era un guerrero. Lo hemos visto cómo David incluso venció a ese gigante, ¿no? A Goliat, y presentó tantas batallas, amados hermanos, que esta era una batalla que
David no se iba a quedar de brazos cruzados, no se iba a dejar amedrantar por las amenazas. Sabemos que siempre que nosotros queremos hacer algo para Dios, queremos conquistar algo, no nos va a ser fácil. Siempre vamos a tener oposición, siempre va a haber gente que nos va a decir, no lo vas a poder hacer, no lo vas a lograr. Pero cuando nosotros estamos convencidos en Dios, que debemos hacerlo, cuando esa meta que nosotros nos hemos propuesto está bajo el propósito, bajo la dirección de Dios, nosotros debemos luchar y no dejar que nada nos amedrante porque Dios va con nosotros. Vemos aquí que Dios estaba con David, Dios estaba allí dándole las victorias a David. Así que David habló a sus hombres y les dijo que todos aquellos que quisieran ir con él contra los jebuseos, que fueran por el canal. Se ve que el canal era la parte por donde llegaba el agua allí a la ciudad, y ellos quizás estaban en su prepotencia que ellos tenían, pensándose que eran invencibles. Ellos quizás no tomaron las precauciones necesarias, y resulta que David tomó junto con sus hombres ese lugar, y a través de ese lugar llegó allí y logró tomar la fortaleza de Sión, esta ciudad que luego fue llamada como la ciudad de David, que fue la parte alta allí de Jerusalén, en Sión. Y vemos, amados hermanos, que David la conquista. ¿Por qué la conquista David? Primeramente porque Dios estaba con él. Y segundo, amados hermanos, porque David era un guerrero. David no estaba dispuesto a dejar que estos jebuseos siguieran viviendo allí en medio del territorio de Israel. Además, de alguna manera ya Dios había preparado de antemano todo para que esa ciudad fuera conquistada y más adelante fuese la capital de Israel, que por su posición estratégica pues era lo mejor porque estaba en medio y al no ser una ciudad que antes hubiera pertenecido a ninguna otra de las tribus, ¿verdad? Dicen allí que era mejor porque era un poco más neutral esa ciudad, ¿verdad? De manera que allí David logró junto con sus hombres ese objetivo, amados hermanos. ¿Cuántos objetivos nosotros tenemos propuestos delante de Dios? ¿Cuántas conquistas quizás estamos allí y nosotros nos hemos dejado amedrantar porque alguien nos ha dicho no lo vas a lograr, porque alguien nos ha dicho tú no puedes, no tienes la capacidad para hacerlo? Mira, amados hermanos, nosotros puede que no tengamos capacidad en muchas cosas, pero Dios es el que nos capacita. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada que un hijo de Dios se proponga en Dios que no lo logre. Siempre y cuando, siempre lo digo, con la dirección de Dios, siempre y cuando en la voluntad del Señor. Y por supuesto que esto estaba dentro de la voluntad de Dios. Así que así como David logró obtener victorias en muchas batallas, esta fue una batalla más, amados hermanos. Por eso nosotros no nos podemos dar por vencidos. En la vida cristiana, amados hermanos, nuestra vida estaba constituida por batalla tras batalla. Todos los días nosotros estamos batallando con algo. Todos los días debemos conquistar cosas, aún de manera interior, aún en nuestra interior. Hay cosas que conquistar en medio de nosotros, cosas que nosotros debemos luchar, amados hermanos, para poder tomar el control y el dominio, que fue lo que hizo allí David. Tomó el control y el dominio de aquella ciudad al punto que la hizo la capital, ¿verdad? Y dice allí que edificó alrededor de Milo, él edificó aquella ciudad como una ciudad fuerte. Y dice, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Siempre y cuando nosotros estemos alineados a la voluntad de Dios, amados hermanos, tenemos la seguridad de que Dios nos va a respaldar en lo que hagamos. Lo importante es que nosotros estemos alineados a la voluntad de Dios. ¿Qué cosas estás conquistando, amados hermanos? ¿Qué te ha mandado Dios a conquistar? Y tú quizás allí estás pensando, no lo puedo hacer. Recuerda que la palabra de Dios nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú vas, cualquier batalla que tú vayas a librar en el nombre de Jesús, tú lo vas a alcanzar. Vas a obtener la victoria porque Dios está contigo, amados hermanos. Si estamos en obediencia, si estamos bajo la dirección de Dios, si estamos sometidos a la autoridad de Dios, Dios nos va a respaldar en cualquier batalla que nosotros estemos luchando. Así que hoy el Señor te dice, amado hermano, no temas,
No temas porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la promesa del Señor. Y vemos aquí que David pudo ver la gloria de Dios porque fue un varón esforzado y valiente. Dios nos ha prometido victorias, hermanos, pero no es para que nos quedemos sentados. Bueno, ya Dios me va a dar la victoria y me quedo aquí sentado de brazos cruzados. No, las batallas hay que pelearlas, pero con fe, con obediencia, con las armas espirituales, que son las armas que ahora tenemos, y tenemos la confianza y la fe de que Dios nos va a dar la victoria. Que Dios te bendiga y te guarde. Gloria a Dios. El 11 y el 12 dice así. También Hirán, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro, carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Amén. Bueno, vemos que David, desde que él comenzó, él nunca se apartó de los caminos del Señor. Siempre consultaba a Dios lo que iba a hacer, ¿no? Y ganaba o perdía, le daba todo el tiempo la gloria a Dios, ¿no? Y era lo mejor, ¿no? Y ahí vemos que no solamente los israelitas se fueron ante David y se pusieron a las órdenes de David, ¿no? Sino que Hirán, que no era del pueblo de Israel, mandó embajadores, mandó de lo mejor, los mejores cedros, mandó los mejores carpinteros para que construyeran la casa de David, ¿no? Entonces, ¿qué más prueba podía pedir David ante a Dios de su reino? Sino que había mandado no solamente a todo Israel, que se le puso a sus órdenes cuando dijeron: nosotros somos hueso de tu hueso y carne de tu carne, ¿no? Ahora, estos que no eran israelitas, mandó este rey a lo mejor que tenía ya, los mejores carpinteros, los mejores canteros, para que construyeran la casa. Y él se dio cuenta que Dios estaba con él, que Dios era que lo fortalecía, y Dios le iba abriendo las puertas una a una en cada momento, ¿no? Y eso debemos nosotros darnos cuenta, ¿no? Cuando Dios está con nosotros, ¿no? Pero para conseguir eso tenemos nosotros que primero estar obediente y atento a Él y no engrandecernos porque tenemos alguna cosa: yo hice esto, yo hice aquello. Olvidémonos de ese yo y démosle la gloria a Dios y verás que podemos triunfar en todas las cosas. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz del Señor sea sobre sus vidas. Estamos allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 13 al 19. Dice la palabra: y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobac, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefec, Jafías, Elisamá, Eliada, Elifelec. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Qué gloriosa palabra de Dios, ¿verdad? En este tiempo para nosotros, viendo cómo el Señor se magnifica de una manera especial, lo que es la constancia y la perseverancia. Conocemos, hemos visto, ¿verdad?, lo que hemos venido desglosando acerca de la historia de este hombre de Dios, de David, que al principio no fue fácil, pero vemos después, ¿verdad?, como dice la palabra allí, el sabio Salomón dice que es mejor el fin del negocio que su principio. Al principio, bueno, vemos, ¿verdad?, una vida triste en el sentido de que a medida que David se humillaba, a medida que David buscaba, ¿verdad?, la presencia o agradar a Dios, las cosas como que se distorsionaban. Pero vemos que es importante eso, el proceso. En el proceso a veces no vemos, no alcanzamos a ver la visión, no alcanzamos a ver las cosas
que Dios tiene para nosotros, pero sabemos que está uno mayor que nosotros, que es el Señor, que nos cuida, nos guarda y nos fortalece. Y vemos aquí, ¿verdad?, en este pasaje que leo acerca de la prosperidad. No solamente iba agradeciendo, ¿verdad?, lo que era dominio terrenal como tal, sino también en la familia, iba creciendo, ¿verdad?, en familia. Dice la palabra que allí el Señor le añade otros hijos más, ¿verdad?, a David, y entre eso, bueno, está Salomón, está Sobá, está Sansún, está Ibac, está Esaúl, Nefec, Jefía, Elisaná, Eliada y Elifelec. Se suma, ¿verdad?, la bendición del Señor. Sabemos, ¿verdad?, que en la angustia, como lo dije anteriormente, es difícil, pero cuando viene la recompensa nos gozamos en el Señor, y Dios recompensa a David de una manera especial, no solamente en la parte familiar, sino también con sus enemigos en la parte territorial, en la cual David iba a entrar a conquistar y a ganar para la gloria del Señor. Dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David los oyó, descendió la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, le entregarás en mi mano. Jehová respondió a David, ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Los filisteos escucharon, ¿verdad?, cómo el Señor venía obrando sobre David. Y aquí me agrada, ¿verdad?, que no solamente fue David a buscar a los filisteos, sino que los filisteos fueron a enfrentar, asustados, me imagino, por la situación o por ese dominio que Dios le estaba dando a David. Y no tanto eso, una de las cosas que me llamó la atención, ¿verdad?, en el caso de David, es que David de pronto no actuó, ¿verdad?, por conocimiento o por preparación personal. Ya David era un hombre de guerra, era un hombre que tenía conocimiento en lo que era, ¿verdad?, la parte de batallas, ¿verdad? Y me agrada que en todo David siempre consultaba al Señor. A veces nosotros en este tiempo consultamos a Dios, pero no esperamos esa respuesta de una vez. Solamente hablamos con el Señor. Señor, bueno, está esto y aquello y lo otro. Estamos pasando por esto. Pero es bueno también que aprendamos, ¿verdad?, a escuchar, a esperar en el Señor. La Biblia habla, ¿verdad?, en Hebreo. Dice que el autor de Hebreo habla acerca de los profetas, de los patriarcas, de aquellos hombres de Dios que consultaban al Señor. Así como Dios, ¿verdad?, hablaba en ese tiempo, también Dios habla en este tiempo a nuestras vidas. Es necesario que esperemos esa respuesta, es necesario que esperemos a oír la voz de Dios. Algunos de pronto no oyen la voz, pero a través de esta enseñanza, a través de este matutino, nosotros estamos hablando de parte del Señor. Dios habla hoy palabra. No sabemos qué está haciendo el Señor, pero sabemos que el Señor tiene palabra de vida, palabra de aliento, palabra de fortaleza. Y me agrada, ¿verdad?, en David no se fue a la ligera, consultó a Dios. Bueno, de pronto David, bueno, no he oído respuesta, no. Dice el Señor al final del 19, ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos, bendito sea el Señor. Hoy, ¿verdad?, el Señor nos habla que de hablar, de pedir, de solicitar esa ayuda del Señor, también tenemos que aprender a esperar en el Señor. No nos vayamos a la ligera, no nos vayamos allí a las primeras por la situación o porque tenemos experiencia. Le dije anteriormente, David era un hombre de guerra, un hombre que conocía de batalla. Vemos, ¿verdad?, su perfil de David como un hombre que Dios lo venía, ¿verdad?, usando de una manera especial, y con todo siempre David descansaba en el Señor, siempre David consultaba a Dios. Es tiempo que nosotros también consultemos a Dios, no nos vayamos a las primeras, aunque sea tan insignificante la situación que estemos, ¿verdad?, atravesando, o la adversidad. Es necesario que esperemos en el Señor, es necesario que hablemos con Dios y Dios nos da esa respuesta. Anteriormente escuchaba testimonio de grandes hombres de Dios, ¿verdad?, en ese caso como Gigi Ávila, un hombre que cuando había una situación difícil entraba en su aposento, entraba en ayuno, entraba en oración, y decía este hombre que hasta que Dios no le hablara, hasta que Dios no le dijera el día o la hora en la cual tenía que hacer el sacrificio, no se levantaba. Ojalá hoy día Dios ponga en nosotros eso, de que esperemos esa respuesta. Siempre vamos al aposento a llevar la carga, a llevar el problema, a llevar la dificultad, pero somos pocos en este tiempo que esperamos la voz de Dios, esperamos la respuesta del Señor. Dios también está hablando en este tiempo. Esperemos de una u otra manera, por la palabra, por los profetas, por sueño, por visión, por cualquier medio Dios usa para dar una respuesta agradable y satisfactoria a nuestra vida conforme a la situación. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. El versículo 20 al 22 dice así. Y vino David a Baal-Perasín, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa,
Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Gloria a Dios. Bueno, estamos viendo aquí las hazañas que David empezó a hacer contra sus enemigos, y dice en el versículo anterior que David le consultó a Dios antes de ir a la guerra contra los filisteos, y el Señor le dijo que fuera. Entonces, bueno, David fue contra ellos. Y dice que Dios le dio una fuerza inminente y venció a sus enemigos. Dice el versículo 20 que entregó a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa, una corriente fuerte. Vino una fuerza de parte del Señor para vencer a sus enemigos. Y dice, bueno, que ese lugar lo colocó como el Señor que quebranta, porque Dios le dio la victoria contra sus enemigos. Y qué lindo es esperar en ese momento del Señor. David ya había comenzado a reinar sobre todo Israel, y sin embargo, a pesar de tener éxito, fama, era conocido, no por eso dejó de consultar a Dios. Al contrario, él dependía más del Señor, y el Señor obró, le dio las victorias en las diferentes batallas. Él esperaba que el Señor le diera las instrucciones para realizar lo que tenía que hacer a favor del pueblo de Israel. Entonces, la historia de David es algo que nos enseña la paciencia en el tiempo que el Señor tiene determinado para nosotros. Recordemos que la palabra del Señor, cuando comenzamos a leer en Primera de Samuel, nos hablaba que David era un muchacho cuando fue ungido como rey. Luego fue ungido por segunda vez sobre Judá y reinó ahí 7 años con 6 meses. Y luego cuando tenía ya 37 años, empezó a reinar sobre todo Israel. Entonces hubo un tiempo largo, unos cuantos años pasaron para que David fuera proclamado rey sobre todo Israel. Y hubieron momentos oscuros en su vida, tristes, de tribulación, y sin embargo David siguió confiando en el Señor. La Biblia dice que se escribió para nuestras enseñanzas, y la vida de David nos enseña que debemos esperar en el Señor para luego obtener las victorias poderosas. Los momentos difíciles siempre son para crecer, los momentos de quebranto son para aprender a depender de Dios, a poder luego más adelante saber llevar a cabo cada una de las cosas que el Señor nos va a entregar para extender su reino. Así que no menosprecie el lugar de quebranto a donde Dios te tiene ahorita, porque es para tu crecimiento. No reniegues, porque si reniegas no vas a poder hacer nada con lo que Dios luego te va a entregar más adelante. David, hoy en día vemos aquí lo que estamos leyendo, que Dios le estaba empezando a dar la victoria sobre sus enemigos y consultaba al Señor. Es lo más hermoso que podemos ver en un rey muy famoso que hasta el día de hoy hablamos de él, pero nos enseña que debemos confiar en el Señor. Y dice aquí que los filisteos se habían llevado con ellos a sus ídolos, estaban poniendo la confianza en ellos. Pero cuando Dios le da la victoria a Israel sobre los filisteos, dice que ellos salieron corriendo y al parecer dejaron sus ídolos ahí. Entonces David y sus hombres los tomaron y los quemaron. Pero con todo eso los filisteos no se quedaron tranquilos, sino que dice que luego se volvieron a reunir para batallar nuevamente contra David. Y bueno, vemos como Dios nuevamente los respaldó, nuevamente los ayudó. Aunque los enemigos vengan una y otra vez contra nosotros, nosotros debemos entender que debemos estar confiados en el Señor, que Dios es el que pelea las batallas con nosotros. Cuando Dios ya nos coloca en un lugar donde durante mucho tiempo nos habló, no dejemos de consultar al Señor siempre en las cosas que queramos hacer, porque el día que partamos de esta tierra, bueno, ya estaremos ante la presencia del Señor. Pero mientras que estemos aquí, mientras que Dios te coloque ya en el lugar donde estás establecido, siempre consulta al Señor para cada una de las decisiones que vas a hacer, para que tengas victoria en el ministerio, para que tengas victoria en el trabajo, para que tengas victoria en cualquier área donde Dios te establezca, para que así puedas engrandecer el nombre del Señor donde tú te encuentres. Y lo podamos hacer como nos enseña hoy la palabra, con la vida de David. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Buenos días, Dios les bendiga. Y seguimos aquí con David. Ya David reinando.
La Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hay personas que luchan y batallan por alcanzar un nombre, por alcanzar prestigio, pero la Biblia dice que a su amado dará Dios el descanso. No debemos procurar un lugar donde Dios no nos ha puesto. ¿Recuerdan ustedes a Usías, ese rey al que Dios le dio gracia, sabiduría, para hacer toda clase de descubrimientos e inventos? Él inventó el primer sistema de riego que se conoce hasta hoy, llevar las aguas de los ríos hasta los sembrados a través de canales. Él inventó los primeros tanques de guerra, las catapultas que lanzaban grandes piedras. Y cuando se vio tan poderoso, dijo, ¿quién ha hecho esto si no en mi mano? Dijo, yo no necesito de los sacerdotes, y se metió él mismo a ofrecer incienso y a Dios le desagradó. El sacerdote lo enfrentó y le dijo, no te vendrá bien por esto, oh rey. Y el rey se enojó contra él y en su ira le salió lepra en la frente y estuvo leproso encerrado en una torre hasta el día de su muerte. Mis amados hermanos, la gracia la da Dios. David estaba de lo más distraído en sus afanes por pastorear sus ovejas cuando llegó Samuel y pidió que se lo trajeran. Y al verlo Dios le dijo, este es el ungido de Jehová. Así que echó el aceite sobre él y lo ungió. David no buscaba un reino, Dios lo ungió. Ahora, ya muerto Saúl, los de Judá, que era la misma tribu a la que pertenecía David, le vienen a buscar para hacerlo, para ungirlo como rey. Ya él estaba ungido, pero volvieron a ungirlo. Le ungieron como rey sobre Judá. Al ver los ancianos de Israel, ya muerto Saúl, ya muerto su hijo Isbosé, entonces ellos vinieron, todos los ancianos y todas las tribus de Israel vinieron a presentarse delante de David y a ungirlo otra vez como rey sobre todo Israel. Esa era una forma de confirmación. Cuando se repiten las cosas una, dos y tres veces, entonces eso significa que Dios está confirmando a la persona en su cargo, en su reino, en su actividad. Dios ungió a David y tras de esto, mis amados hermanos, después de varios años, David no se llegó a ser rey en el mismo momento. Pasaron años para que él llegara a ser rey. Ya muerto Saúl, muerto Isbosé, el mismo pueblo de Israel vinieron y lo ungieron. Hermano, y Dios le dio gracia. No te va a salir la vida color de rosa. No va a salirte gratis nada que tenga valor en tu vida. Siempre tendrás un precio que pagar. Al ver esta gente que los filisteos, que David reinaba, aunque David estuvo viviendo entre ellos, aunque David fue aliado de ellos, ellos salen a buscar a David para someterlo, para que aprenda David quién reina, quién gobierna, que los israelitas no son nada, sino que están sometidos a la autoridad de los filisteos. Ellos dominaban en ese tiempo a los hebreos. David, salen a buscar a David. David se entera, pregunta a Dios, ¿saldré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Dios le dijo, sal, los entregaré en tus manos. Dios le dio la victoria, derrotó a los filisteos. Hermano, y la gracia de Dios rodeaba a David. Bendito sea el Señor. Hiram también envió embajadores a David y le mandó madera y carpintero para ayudarle a hacer la ciudad de David, Hebrón. Y así David iba entendiendo que Dios estaba con él. Mis amados hermanos, la Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tendremos dificultades. Ahí vio David, sin estarlo buscando, cómo los filisteos se reunieron
y salieron a buscarlo. Pero David los enfrentó, no les huyó. David enfrentó el problema. Con taparse los ojos no desaparecemos el sol. Taparemos nuestros ojos, pero el sol sigue allí. Los problemas no desaparecen ignorándolos. Tenemos que enfrentarlos en el nombre del Señor con la ayuda de Dios. Dios nos va a ayudar a salir de cada uno de los problemas que se nos presenten. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Hermanos, aquellos hombres pensaron que David, falta de experiencia como rey, pensaron agarrarlo fresquito, recién agarrado el reino, y lo intentaron la primera vez y no pudieron. Vinieron la segunda vez, esta vez se reunieron todos los filisteos para pelear contra David. Y David vuelve a consultar a Jehová. Siempre, siempre, siempre debemos buscar la dirección de Dios. No salgas apresurado. La Biblia dice que nuestro corazón debe estar firme y confiado en Jehová. Cuando se presenten los problemas, no salgas corriendo a resolverlo. Primero dobla rodillas, primero ponlo en las manos del Señor. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Eso lo dice el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, el versículo 5. Así que encomienda en las manos del Señor. No salgas tú a la ligera a meter mano a los problemas. Primero ponlo en las manos de Dios. Salieron otra vez los filisteos y David consultó a Jehová. Dice el versículo 23, y consultó David a Jehová. Él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a filo de espada a Geba hasta llegar a Gezer. Mis amados hermanos, David consultó a Dios. Si tú tienes estrategia, las estrategias de Dios son mejores. ¿Recuerdas tú que Jetro le aconsejó a Moisés que pusiera jefe de 100, jefe de 50, jefe de 500, jefe de 1000, y que ellos recibieran el problema y la consulta del pueblo, y los que ellos no pudieran resolver, que se lo trajeran a Moisés, porque si no la carga era demasiado pesada para Moisés? Y Moisés hizo caso al consejo. Pero después Dios le dio una estrategia mejor. Dios le dijo, toma 70 de los ancianos que están contigo y úngelos, porque yo voy a tomar del espíritu que está en ti, voy a poner sobre cada uno de ellos. Esos ancianos le ayudaron a gobernar al pueblo de Israel. Siempre la estrategia de Dios es la mejor. No por eso debemos rechazar el consejo. Examínalo todo y retén lo bueno. Debemos oír el consejo, no dejarlo, porque algunos con sus experiencias pueden ayudarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que David consultó a Jehová, descenderé contra ellos, no desciendas, rodéalos y entra por las balsameras. Supongo yo que las balsameras eran árboles, mis amados hermanos, y Dios le dijo lo que iba a suceder. Cuando se oiga el ruido que sale de las copas de las balsameras, entonces tú saldrás contra ellos y Jehová te dará la victoria. Jehová derrotará a los filisteos delante de ti. Así lo hizo David, mis amados hermanos, con esa estrategia. Dentro de los árboles se oyen los ruidos, pero esos ruidos son dispersos por los obstáculos que presentan las ramas de los árboles. Mientras que tú oyes el ruido de un lugar,
la gente no está en ese lugar sino está en otro, porque el viento y los árboles comienzan a mover el ruido de un lado para otro. Entonces los filisteos confundidos, no sabían por dónde venía, salían para un lugar y ahí no estaba el enemigo, salían para otro, ahí no estaban. Hasta que David salió delante de ellos y los derrotó a filo de espada. Dios le dio la sabiduría, Dios le dio la estrategia. Donde quiera que vamos, la Biblia nos dice que Dios va delante de nosotros, que Dios va a nuestro lado, que Dios va a nuestra retaguardia, y delante de ellos dice su Rey, Jehová de los ejércitos. Él va abriendo camino, Él va preparando el camino para darte la victoria. Así que confía en Dios y tendrás victoria todos los días de tu vida. Mira, conversando se entiende la gente. David conversó con Dios, tú conversas con Dios, tú conversas con los que te rodean, tú hablas con aquellos con los que tienes diferencia. Cuando tengas problemas, la familia reúne la familia. Cuando tengas problemas con los hijos, reúne a los hijos, conversa con ellos. Dios puede usar tus palabras para aclarar las ideas de tus hijos. Pues David, cada vez que tenía dificultad, cuando el enemigo aparecía en el camino, David lo encomendaba en las manos de Dios. Así que en esta mañana yo te recomiendo que te pongas en las manos de Dios. ¿Recuerdas lo que el Señor le dijo a San Juan? Le dijo, cuando tú eras joven, te ceñías e ibas donde querías. Lo dijo, lo escribió Juan, pero se lo dijo Dios, el Señor a Pedro. Le dijo, cuando eras joven te ceñías, te vestías, te ibas donde querías, pero cuando seas viejo te vestirá otro y no irás donde quieres, sino donde otro te lleve. Eso le enseñaba, dándole a entender con qué muerte debía glorificar al Señor. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fe en el Hijo de Dios, conduciéndonos según su enseñanza, conduciéndonos según su dirección, consultándole a Él, sabiendo que Él nos da la victoria. Que Dios nos ayude para serle fiel al Señor, que Dios nos ayude para no hacer nada sin buscar su dirección. Los pasos del justo son guiados por Jehová y Él aprueba sus caminos. Amigos, es maravilloso caminar con Dios. Es maravilloso dejarle el control de nuestras vidas a Dios. Así que yo te recomiendo que hoy te acerques a Él con corazón sincero y le entregues tu vida. Yo quiero que te pongas la mano en el corazón y repitas conmigo y digas, Dios mío, Dios mío, en este momento vengo delante de ti para pedirte perdón por mis pecados. Perdona mis pecados, Señor. Perdona mis pecados. Borra mis pecados con tu sangre. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Cambia mi vida, Señor. Quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Desde hoy en adelante. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, que Dios les guarde.